dice, gente linda? Aquí ensayando una nueva forma de comunicación, el podcast de Correa. Y nuestro primer invitado, candidato a la alcaldía de La Carita de Dios, nuestro querido compañero Pavel Muñoz, que en confianza le decimos Manolo Galván, pero después del coronavirus. Bienvenido, Pavel. Rafael, gracias. Qué bueno por poder conversar. Te felicito porque tengas este espacio. Siempre innovar en formas de comunicación será importante. Y un abrazo siempre a la ciudadanía que va a poder ver este programa. Bueno, Pavel, iniciemos el primer segmento con cosas personales. Dile al público, a la audiencia, ¿quién es Pavel Muñoz? Pavel Muñoz es un quiteño de 47 años, padre de sus dos hijos. Esos dos hijos, su tesoro más grande, nacieron en Quito, Fabiana la mayor, Emiliano el segundo. Lindo nombre, ¿eh? Sí, Fabiana. Hay toda una historia, después si quiere me lo cuento ahí por el nombre de Fabiana. Ella nació y yo no llegué al primer susto de parto. No te maletearon. Casi me maletean, pero ¿sabe por qué? Era una santa. Porque estábamos ¿Tu primer hijo y no estuviste? Mi primera hija. Pero No, es que el momento que da los primeros síntomas de parto, nosotros estábamos en Montecristi. O sea, además mi culpa, por ser parte de mi gobierno. Porque culpa. Él fue secretario de planificación de mi gobierno. Eso Maybre siempre me ha dicho, esto es culpa de Rafael, pero no también culpa de Correa. No en el todo de los llorones de siempre, de ¿no? No, en ese momento, además, mi experiencia más linda en el gobierno, ¿no? Apoyar un poco el proceso de elaboración de la obra más grande que creo que hicimos en nuestro gobierno, que fue, el país hizo en nuestra época del gobierno, que fue la Constitución de Montecristi. Pero Fabiana la mayor, este primer anuncio de parto, siempre se atrasaban los vuelos de Manta a Quito. Y me llama Maybre, mi esposa, me dice, estoy yendo al hospital. ¿En qué año era? Esto era en el 2018. 2008, perdón. Empezábamos el gobierno. Empezábamos el gobierno, sí. Chuta, Dios mío, qué cargo de conciencia. Claro, entonces, bueno, ese rato fue llegar, ya después, llegué además molido porque había sido una semana de trabajo brutal. Maybre en la noche ya estaba, el primer susto no fue, le dijeron, no, todavía tienes tiempo, así que fue a la casa, ya nos encontramos en la casa. Y yo estaba, pero muerto mal, y como a las 5 de la mañana ya fueron los avisos reales de parto, ahí fuimos al hospital. Y además estudié... Pero si estuviste entonces, el momento Claro, del estuve, nacimiento. pero el primer susto... el primer susto no estuve, y claro, yo dije, se atrasa el vuelo y esto va a ser mortal. Así que Fabiana, nace con la Constitución de Montecristi también. Estudié en 3 colegios. Puesto Fabiana Constitución, al estilo Manavita. Algún momento, si era Manavita, le ponía Fabiana Constitución. Luego estudié en 3 colegios, estudié en el Dalcross al inicio, un lindo colegio, pero se pasó al Valle y yo, como mi mamá no tenía carro, ya si me atrasaba, se perdía el día. Fui al Anderson, pero me gradué en el colegio Salesiano Spellman, marcó mi juventud. Lindo colegio, los salesianos. Además de educación salesiana, el carisma de los salesianos es impresionante. Nos ha dejado, una semilla ahí. San Juan Bosco, Don Domingo Sabio. Exactamente. María Auxiliadora. Exactamente. No, Don Domingo era un niño, Domingo Sabio nada más. Y los salesianos siempre trabajando con los temas de juventud, ¿no? Así que, claro, la marca de Don Bosco en mi formación. Luego estudié Sociología en la Universidad Católica y pude hacer después 2 posgrados, uno de Ciencia Política y uno de Sociología Política, más ciertamente. Así que por ahí, Rafael. Pero ¿quién es Rafael Correa? También esto es importante que el pueblo siempre lo recuerde. Mira, yo quisiera que en mi epitafio solo digan, aquí yace una buena persona, eso es todo. Traté de dejar el mundo mejor de como lo encontré. Esa ha sido mi lucha permanente, leitmotiv, mi proyecto vital. Dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontré, dejar mi país un poquito mejor como lo encontré. Y tal vez con respecto a mi país sí ambicioné demasiado, ¿no? Ver a mi país fuera de su desarrollo. Ya con esto del retroceso de tantos años, en estos últimos tiempos, con estos últimos gobiernos, no lo veré en vida, pero ojalá podamos nuevamente ponerlo en ruta hacia ese desarrollo. ¿Cómo se llama tu esposa? Maybritt Rasmussen. Porque es descendencia danesa, ¿no? Su padre es danés, sí. Su padre fue descendiente de danés. Claro, su padre vino a Ecuador hace 50 años y claro, entenderé yo que la elevación más alta en Dinamarca creo que son 300 metros. Así que cuando llegó, él vio el Cotopaxi, ¿no es cierto?, se quedó enamorado del Ecuador y después de su esposa, Susana, con quien tuvo 3 hijas y Maybritt es la menor. No, Susana es de La Tacunga. Sus padres de Cuenca, pero su esposa, y la madre de Maybritt de La Tacunga. Y me parece que por el lado de tu esposa tienen como negocio panaderías. Sí.
unas delicias ahí, así que yo estoy queriendo, no soy bueno para hacer pan, a veces sí le hago un poquito a la cocina, sobre todo, digamos, parrilladas es lo que más me gusta hacer, pero ya me voy a dedicar a hacer un rico pan, porque tiene también 50 años prácticamente su panadería en La Tacunga, es un tipo bastante sencillo, un artesano que nunca ambicionó crecer, digamos, su negocio para, qué sé yo, que sea una gran panadería, un artesano que vende fundamentalmente Ese es el su secreto de la tiendita. felicidad, vivir de lo que se hace con todo el alma. Y los daneses son catalogados como las personas más felices del mundo, que Bueno, además es tienen que en el sistemas... índice de felicidad de las Naciones Unidas, índice que combina, perdóneme, ya me salió lo economicista, cuestiones objetivas, ingreso per cápita, necesidades básicas satisfechas y sentimiento. Porque si es solamente ese sentimiento subjetivo, los latinoamericanos somos los campeones, lo cual no es una virtud, es un problema, Claro. porque todavía tenemos gran desigualdad, pobreza, inseguridad, pero mezclando condiciones subjetivas con cuestiones subjetivas, el índice de felicidad de Naciones Unidas, el primero del ranking se llama Dinamarca. Y a pesar de que tiene, por ejemplo, un sistema impositivo, digamos, alto, fuerte, para que justamente eso se Gasto traduzca en público, derechos. PIB, 50%. Pero bueno, Y como a nadie se le ocurre hablar de Estado obeso. Ni- En Ecuador es 32% y nos hablan de Estado ni obeso. política confiscatoria. Pero antes de entrar a esos temas, ¿y tus hijos, Rafael, cómo están? Ya están grandes, ¿no? Bien, bien, es dura la vida porque ya están ya recorriendo su propio camino, ¿no? Como decía Gibran Khalil Gibran, el poeta libanés, me parece que era, los hijos no son tuyos, son hijos de la vida, ¿no? Y hay que darles alas. Y bueno, la mayor está haciendo un doctorado, se me casa el próximo año. ¿Ah, sí? La segunda es periodista, vive en París, le va bastante bien, pero es dura la profesión de periodista, sobre todo cuando eres un periodista honesto. Y el último, Miguelito, ya está más alto que yo, de estar 1,86, 1,87, y está siguiendo ingeniería electrónica en una muy, muy importante politécnica. ¿Cuánto mides, Rafael? Yo, Sí. yo medí 1,83, pero estoy en una etapa de vida en que empieza a descender. En el que empiezas a bajar poquito Yo a después de poquito. 1,81 la última vez que me medí. Así es la vida. Bien, Pavel, ¿cómo ves Ecuador? ¿Cómo ves la situación actual del país? Tú fuiste secretario de Planificación. Pavel fue secretario de Planificación, es decir, quien dirigía SEMPLADES, Secretaría Nacional de Planificación, destrozada también, eliminada en el gobierno de Moreno, porque de acuerdo con ellos no se requiere planificación. Dicho sea de paso, lo que más planifican son las transnacionales, ¿no? Y con un liberalismo de kermés dijeron que no se requería planificación y que la libre iniciativa, el mercado, es suficiente, lo cual es un absurdo, porque entre otras cosas, técnicamente es lo que se llama un sistema adaptativo complejo, donde el todo es diferente a las partes. Un ejemplo, que yo no pague impuestos, me beneficia. Pero si nadie paga impuestos, todos vamos a estar peor. Si en un teatro yo me paro para ver mejor la obra, yo gano. Pero si todos se paran para ver la obra, vamos a ver igual de mal y parados. Entonces no se entiende que el todo es diferente de las partes. Por eso se requiere acción colectiva, lógica colectiva. Ojalá basada no en el interés, sino en la virtud. Eso son palabras mayores para ciertos liberales elementales, ¿no? Claro. ¿Cómo ves ahora el país? Solo con un elemento adicional a lo que señalabas, Rafael, porque no es que el desarrollo nacional ni el buen vivir es la suma de los intereses particulares, es la definición de grandes objetivos que los tuvimos en nuestro gobierno y proyectarle al país en el mediano y en el largo plazo para que cumpla esos objetivos. Por ejemplo, que sea la educación, la ciencia, la innovación, la tecnología, la que nos saque, por ejemplo, de la extracción de recursos naturales, que podamos avanzar hacia un sistema totalmente público donde la salud efectivamente sea un derecho y no un privilegio. Pero todo eso, Rafael, está absolutamente por los suelos. Y tal vez quisiera empezar, porque yo viniendo de la sociología, el dato que más llama la atención en este momento es el estado anímico. Recordemos, 1999-2000, los banqueros quiebran el país, los banqueros que hoy gobiernan quiebran el país, ellos privatizan sus ganancias, socializan las pérdidas y claro, el ánimo social de los ecuatorianos por el piso, 2 millones de ecuatorianos saliendo fuera. Pero en ese momento, Rafael, dice la gente que hace encuestas ya por 50 años, desde el regreso a la democracia, ya teníamos un estado anímico por el piso. ¿Qué significa esto? ¿Cómo cree que está hoy el país? ¿Bien o mal? El 80% hoy dice mal. ¿Cómo cree que está respecto a los años anteriores? Y por eso es que tiene tanta fuerza hoy esta frase, antes estábamos mejor, porque la gente dice, estábamos peor que antes. ¿Cuántos? Nuevamente 8 de cada 10. Y lo que es más doloroso es que cuando se le pregunta, bueno, ¿y tu expectativa de futuro? ¿Crees que va a mejorar o crees que va a empeorar? Y cerca de 6 de cada 10, cerca de 7 de cada 10 dicen que va a empeorar. Si en el 99-2000 ya el estado anímico era malo,
Hoy los datos son peores, Rafael, por lo tanto la gente cree que destrozaron absolutamente todos, entre ellos la planificación, la inversión pública, que podamos tener un buen sistema vial, que podamos tener escuelas de primera, hospitales de primera. Igualdad de oportunidades, pero no me gusta hacernos propaganda, pero es la realidad, sí me gusta defender la verdad. Eso tiene un gran paréntesis, 2007 al 2017, donde el estado anímico del país fue el de los más altos de Latinoamérica. Latinoamérica tiene esta encuesta, se me fue el nombre, Latinobarómetro, que la hace una fundación en Santiago de Chile, donde el estado de ánimo más alto, el mayor optimismo, varios años lo encabezó ese ranking Ecuador, la confianza en la democracia, la confianza en las instituciones, la confianza en su gobierno, y todo lo destrozaron. Es una estrategia, porque al destrozarte, claro, al hacerte perder la fe en ti mismo, la fe en un país, te inmovilizan, e inmovilizado te controlan. Si te convencen de que no tenemos solución, de que todos somos corruptos, de que todos los políticos son iguales, no hay que hacer nada, pues ya, solo hay que cruzarse de brazos. Y si te cruzas de brazos, son ellos los que dominan, de sus titulares, de sus canales de televisión, de sus micrófonos, de sus cámaras empresariales, a no caer en esa trampa. Totalmente. Que nos roben todo menos la esperanza. Miren, Pavel conoce mucho de esto, yo también, mi vida la he dedicado a estudiar el desarrollo económico, es como cualquier organización, desde la más sencilla, más elemental, un equipo de fútbol, pueden tener los mejores jugadores. Si no hay esa fe en ellos mismos, si no hay esa motivación, no van a ganar ningún campeonato. Lo mismo una empresa o cualquier organización, y más aún una sociedad. Una sociedad desmotivada está condenada al fracaso, y eso es lo que quieren lograr, para en ese fracaso seguir siendo ellos los que dominan, a no dejarnos engañar. Tal vez 3 reacciones sobre esa. La primera, Rafael, hay una pregunta en Latinobarómetro que en nuestros años, digamos, primero revertió lo que había pasado con gobiernos anteriores y se puso incluso sobre Uruguay, que solía ser siempre en el primer lugar. Y era, ¿usted cree que el gobierno gobierna para las grandes mayorías, para el pueblo, o para pequeñas minorías acomodadas? Y en nuestro gobierno, cuando se hacía esa encuesta, que además no era hecha por nosotros, internacionalmente en América Latina, decía el 8 de cada 10 decía el gobierno, en ese caso de la Revolución Ciudadana, gobierna para las grandes mayorías. Entonces es un elemento fundamental. El segundo, yo diría, Rafael, que la institución que hace esa encuesta incluso tiene un sesgo de centro-derecha. No es simpatizante del progresismo, pero tenía que publicar los resultados. Incluso creo que los financistas, siempre habrá que preguntarse quiénes están financiando tras encuesta, son más bien estos famosos tanques de pensamiento más bien de derecha, porque son los que tienen más de esos tanques de pensamiento. La gran parte de esos 10 años de Revolución Ciudadana, el gobierno ecuatoriano fue el gobierno con más alto apoyo popular de América Latina. Exactamente. Además, junto con Evo Morales, por ejemplo, presidentes que habían estado largos años, no les pasaba lo que hoy les pasa a los actuales, que a los 3 meses ya tienen, ¿no es cierto?, bajos niveles de aceptación. El caso de Correa, el caso de Cristina, el caso de Evo Morales, eran en cambio presidentes con largos mandatos, además no comprados, ¿no?, ganados en urnas. Nosotros ganamos ¿cuántas? 15 elecciones. 14 elecciones. Y esto era una ratificación de la ciudadanía confiando en su gobierno. Pero quería decir que lo segundo es, hay una posición deliberada también de los sectores conservadores y la derecha, Rafael, porque no es que simplemente todos los políticos, claro, meten a todos los políticos, pero curiosamente los progresistas son donde se cargan las tintas. Y nuevamente esto en América Latina, el caso de Evo, de Néstor y Cristina en Argentina, el caso de Lula, el caso de Dilma con quien hacen un impeachment, en tu caso, porque lo que quieren es que él, además con esa narración inventada de la famosa corrupción, lo que buscan es golpear las expectativas de la ciudadanía en esos gobiernos, no en los de ellos, sino en los de progresistas. Es fácil entenderlo, para eso el lawfare, judicialización de la política, son clave los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pertenecen a las élites, pertenecen a la derecha, pertenecen a los grupos de poder. Algunas veces hay contradicción entre ellos y también aplican el lawfare, como lo hicieron contra Alan García, pero en forma sistemática es contra los dirigentes de izquierda después de haber ejercido el poder, porque es muy fácil, claro, más aún con el laberinto de leyes que nosotros tenemos, tú lo conoces. Es tan fácil, si quieres molestar, perseguir, faltó una coma, y en lugar de una observación administrativa, qué sé yo, una multa penal, porque esta coma era para beneficiar a tal persona, y te arman toda una historia. Es muy fácil cuando se ejerció el poder. Es imposible en 10 años no encontrar casos de corrupción. Una cosa es que haya casos de corrupción, otra cosa es tolerar la corrupción. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción, no el que no tiene casos de corrupción, que es un imposible. El que le diga eso lo está engañando. Pero es fácil encontrar esos casos y generalizarlos. Y que si un conserje en Zamora Chinchipe, el Ministerio de Agricultura, compra unas llantas con sobreprecio, la culpa es del presidente. Claro. Es muy fácil generar esa narrativa. Algunos caen en la trampa, pero eso para mí es muy importante, ¿no? Soy un presidente que ni siquiera me iba a mi casa
querido Povel, mi banda presidencial, y que estos sinvergüenzas me vengan a decir corrupto a mí. Es tan fácil como esto. Datos, no relatos. Vean el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Lo encontramos al Ecuador en el puesto 150. Mientras más alto, más corrupto un país. Lo dejamos en el puesto 120, reducimos 30 puestos. La más grande reducción en esa década, 2007-2017, de toda América Latina. Esa es la realidad. Pero además, Rafael, con dos elementos. El primero, vuelvo un poco hacia atrás, tú decías, yo quisiera que la frase de mi tumba diga, aquí yace una buena persona. Creo que ese elemento en el Ecuador ya no lo tendrás, porque además recuerda, la gente en su opinión de lo que habían sido todos nuestros gobiernos en la época republicana, ha catalogado a tu gobierno como el mejor de la historia del país. Sí, pero póngame solo, aquí yace una buena persona. De acuerdo, sí. Si es que tengo una tumba, porque mejor me queman y me esparcen mi ceniza por el río Guaya. Ya creo que estamos... Por mis lugares entrañables. No, lastimosamente habrá alguien que piense así, pero yo creo que ahí hay un pueblo que en este momento además, mira, y es un problema de los sectores de la derecha, Rafael, querer negar lo que para algunos sectores es evidente. No, quieren negar vía medios de comunicación el liderazgo de Correa, los logros de la Revolución Ciudadana, pero sobre todo cuando yo estoy recorriendo, por ejemplo, los sectores más populares, incluso te digo, hay veces que la gente ni siquiera ubica bien, ¿no? Dice, ah, sí, Pavel, ¿de cuál de las 5? Ah, chévere. Entonces ahí, del equipo de Correa. Correa, ¿cuándo viene? Lo que es importante es que volvamos a tener las expectativas, las escuelas, los hospitales, digamos, el sistema vial, 8 hidroeléctricas puestas al servicio de la ciudadanía. Años es impresionante, ¿no? Lo bueno era malo y lo malo bueno. O sea, las escuelas del milenio han sido lo malo. Las escuelas unidocentes, un profesor para todos los grados de primaria, eso ha sido lo bueno. O sea, ¿cómo pudieron convencer a la gente de aquello? O sea, lo bueno, lo malo era... hospitales, carreteras, inversión pública. Lo bueno es un país hecho pedazos. ¿Cómo pudieron convencer a la gente de eso? Yo creo Gracias que a Dios no lo pueden engañar todo el tiempo y la gente ya puede comparar. Yo creo que la gente está despertando, pero decías bien, y nuevamente el rol de los medios de comunicación, sobre el cual tú has hecho una reflexión incluso latinoamericana. Moreno, por ejemplo. Moreno llegó a estar con 7% de aceptación y popularidad, pero estuvo encerrado en una concha hecha por los medios de comunicación, el capital financiero que hoy gobierna, porque Moreno, Lazo no es sino la extensión de Moreno, y por ejemplo, grandes importadores. Claro, podía estar en 3, pero ese cobijo, esa protección de los medios de comunicación ha hecho que, por ejemplo, incluso no le den la cobertura mediática. Déjame plantearte 3, 4 escenas de terror, Rafael, de los últimos meses, pero 3, 4 escenas ya son de terror. Número 1, niño de 4 años caminando en la frontera de un país lejano y hostil como Estados Unidos, ¿no es cierto?, México, de 4 años, con el pasaporte en la una mano y con el peluche en la otra. ¿Qué hicieron con el país? Otra, 60,000, más de 60,000 niños en este ciclo Costa-Sierra no pudieron ingresar sus estudios. ¿Sabes qué llegó a decir las autoridades educativas, Rafael? Vean, no importa, como sabemos que los hogares están apretados, que vayan nomás sin uniforme, que vayan nomás sin útiles. En nuestro gobierno, eso es un tema no de privilegio. Se iba al día siguiente el ministro de Educación. Pues evidentemente. Si pasaba la centésima parte de aquello. Además, asegurando nosotros desayuno escolar. La milésima parte de eso. Desayuno escolar donde podíamos, uniformes para todos y útiles para todos, que terminaba siendo una transferencia ya no monetaria, pero importante para los hogares. Importantísimos incentivos para que las madres manden a sus hijos a la escuela. Porque acuérdate, cuando llegamos al gobierno, había que pagar una contribución voluntaria de $25 por niño. Una madre con 4 niños tenía que escoger a quiénes mandaba, claro, a cuál mandaba a la escuela y a cuál no. Claro. En cambio, cuando no se pagaba nada y además recibían uniformes, libros, muchas veces los únicos libros que había en la casa, desayuno escolar, por el contrario, buscaban cómo mandarlo. Era un apoyo incluso para el propio hogar. Totalmente. Y la última, que, digamos, teniendo una dimensión atroz por el lado del femicidio, fíjate lo que sucede, pero fíjate cuál es la respuesta, ¿no? Una mujer asesinada por María Belén Bernal, asesinada por su esposo policía, en la institución donde se forman los policías. ¿En qué condiciones? Un tipo que está de guardia, sale a un campeonato de fútbol, llega en estado etílico, llama a la cadete que es su alumna para tener relaciones íntimas. Es impresionante. 20 minutos. Es una decadencia total. 20 minutos, Rafael, pidiendo auxilio donde están los policías y que su deber es el primer grito de auxilio para cuidar nuestra vida. Esta es la tarea fundamental de los estados. No la atienden. Hay cosas que son atroces, pero son mucho más atroces dependiendo de quién es el autor. Cuando el policía que está llamado a defenderte, a defender tu vida, es el primero en acabar con tu vida, es doble crimen. Es como los periodistas. En el caso de los periodistas, son los llamados a defender la verdad. Cuando un periodista es el primero en robarte la verdad, es doble robo, porque
la sociedad ha depositado la confianza en los periodistas, en los medios de comunicación, para defender esa verdad, y son los primeros en robarla. Pero fíjate la respuesta gubernamental después de este hecho atroz, ¿no? Ya casi, digamos, ridiculizando la cosa, me imagino que al presidente Lasso le dijeron, presidente, el problema de la violencia contra las mujeres es estructural. Entonces, claro, el tipo entendió que siendo estructural tenía que mandar a derrocar, ¿no es cierto?, la escuela de policía. Y construir un edificio con identidad de género después. Qué barbaridad. Entonces, no merecemos un tipo así. No merecemos. ¿Qué nivel de ignorancia tiene la mediocridad? Créeme, sinceramente, yo me quedo estupefacto, sorprendido de la inutilidad del gobierno. Cuando vencieron, con muchas malas prácticas, ¿no? La guerra sucia, el apoyo indecente de los medios de comunicación, una campaña multimillonaria. Cuando vencieron en nuestra democracia formal, porque falta mucho para tener una democracia real, y hoy estos se van 40 años al poder, porque se van a mantener 40 años en el poder, porque se han preparado, han sido exitosos en la vida privada. ¡Qué cantidad de inútiles! Total. Entre todos no hacen uno. Nosotros cuando empezamos el gobierno, yo a veces, tú creo que tienes mejor memoria que la mía, pero llegamos con un promedio de ejecución presupuestaria del 55-60%. Después, además era más que cíclico, todo se acumulaba al final, para no perder el presupuesto. Y al inicio de año 2%, te quitaban. 3%, enero, febrero, y noviembre, diciembre se disparaba. Exactamente. Y eso alteraba incluso la estabilidad macroeconómica. Nosotros lo dejamos en niveles de 90-95%. Es que lo controlábamos mes a mes, ¿no? Exactamente. Cada mes había que alcanzar una meta de ejecución Y presupuestaria. con un cambio en el para llegar al concepto, 100% la planificación a final de plurianual, año. por ejemplo, Sí. ¿no? Para que no le quiten a diciembre el presupuesto que le habían dado, sino que si es que es un proyecto de 2 años, lo pueda seguir ejecutando. Pero incluso teniendo hoy esas herramientas, sus niveles de ejecución, la cartera de Estado de Turismo, por ejemplo, o la Secretaría de Pueblos, donde deberían tener algunos programas que les permite tener diálogo con el movimiento indígena, por poner un ejemplo, niveles de ejecución a mitad de año de 3%, de 7%. ¿Cuánto le han dado, por ejemplo, en términos presupuestarios a combatir y erradicar la violencia contra las mujeres? Terrible. Tiene unas cifras vergonzosas al lado de otros rubros, ¿no es cierto?, donde no tienen ningún empacho. Además que el desconocimiento de los conceptos, 13.000 millones de inversión social y hablan de gasto corriente como inversión social, o sea, no entienden nada. Totalmente. Nada. Oye, Pavel, bueno, esa es la parte nacional realmente, qué duro ha sido para mí, en lo personal. Sí, para mí ha sido gran tristeza, me ha desgarrado el alma ver el retroceso del país, como por odio a Correa, por tratar de hundir una época, no les importó hundir a su propia patria, cómo han querido destrozar todo, por intereses creados también. Yacha, y no pueden permitir que sea la mejor universidad del país, con la mayor cantidad de PhDs, ¿no? Con alumnos que son admitidos en las mejores universidades, ganan premios, becas a nivel internacional, porque es gratuita, pública, cuando hay universidades privadas, mucho menos buenas que Yacha y que cobran un dineral. No pueden permitir ese éxito, no pueden permitir el éxito de los hospitales públicos, de las escuelas públicas. Entendamos que también ahí hay intereses creados, de las aseguradoras públicas. Por eso eliminaron Seguro Sucre, que tenía una cartera de seguro de $300 millones aproximadamente, generaba 15, 20 millones de utilidades, y eso va a las privadas. Y con eso ya, con creces pagó el apoyo de las aseguradoras privadas a la campaña de Lasso, porque significa que el periodo de gobierno le está regalando 60, 80 millones de dólares. Esa es la verdadera corrupción. Utilizar el poder no para el bien común, sino para bolsillos particulares. Pero ¿qué con respecto a la carita de Dios? Porque también cómo ha sufrido la capital. Qué pésimas administraciones municipales que ha tenido Quito en los últimos años. Quito merece algo mejor. Solo un elemento con lo anterior, Rafael, es que a mí me da la sensación de que ellos pasaron de la estrategia política de desgastar al personaje, al expresidente Rafael Correa, a la perversidad, porque eso ya no es estrategia política, a la perversidad de que por ese odio obsesivo voten todo al traste de lo que se había hecho en nuestro gobierno. Porque si alguien entendiera, si los gobiernos como el de Moreno y Lasso entendieran que les quedó la plataforma para impulsar adecuadamente políticas públicas, por ejemplo, aprovechar la red vial, por ejemplo, la mejor conectividad, después de Canadá llegamos a tener la conectividad, el sistema vial mejor después de Chile, aprovechar, digamos... En Latinoamérica. En Latinoamérica. Se quejan de las hidroeléctricas, pero, ¿no es cierto?, no tienen empacho en beneficiarse de los... Cuando llegamos al gobierno, tenemos apagones diarios de 10 horas, tenemos que comprar la electricidad carísima, las barcazas que eran propiedades de dirigentes social cristianos. Es frágil la memoria. Y el sector privado a veces tiene que quedarse callado, ¿no es cierto?, pero sabe evidentemente que lo que han hecho es una perversidad con el país. Pero también hay un absurdo del sector privado, perdóname por hacer esta digresión, porque es importante esta reflexión, ¿no? No al pago de impuestos, no al Estado, sálvese quien pueda, competencia. Hay inseguridad y pago mucho más en seguridad privada, y no entienden la relación causa-efecto, que están pagando mucho más por negarse a contribuir con el bien común, no pagando sus impuestos.
ni siquiera lo entienden. Ni siquiera ¿ya? Y están perdiendo mucho más de lo que supuestamente están ahorrando, diciendo bájenme los impuestos, etcétera, o evadiendo directamente impuestos. Ahora, me preguntabas de Quito, y Quito no es la excepción. Quito es la capital de la República y por lo tanto en Quito se siente también eso, Rafael, de manera, digamos, tenaz, terrible. Yo suelo distinguir entre problemas que la gente tiene una inquietud, ¿no es cierto? La pelea entre Asamblea y Presidente de la República, por ejemplo. A mí me inquieta, la gente puede estar enterada, pero hago una distinción, Rafael, sobre los problemas que le quitan el sueño a las quiteñas y a los quiteños. Y son tres. El tema de la inseguridad. Como nunca antes, Rafael, tenemos una ciudad insegura, ¿sí? Sacas del celular y ya te da miedo de que te suceda. Me sucedió hace unos 7 meses, creo que te conté, 6 de la tarde, paré en un semáforo, la ventana abierta así, me pusieron un puñal aquí, mi hijo de 10 años al lado. Dame el celular. Evidentemente, toma. A la gente hoy le pueden asesinar por robarle un celular. El segundo... Pero permíteme una reflexión ahí. Claro. Esto te viene en la idea de libertad, ¿no? Es un bonito producto de marketing. Liberales, neoliberalismo, libertad, iniciativa privada, sálvese quien pueda, haga cada uno lo que le dé la gana, ¿no? Para ellos libertad es la no intervención. Para nosotros republicanos libertad es la no dominación y para eso hay que intervenir, garantizando igualdad de oportunidades, pero incluso tomando su supuesta libertad. Un prerequisito de libertad es la seguridad. No hay peor atentado a la libertad que la falta de seguridad. ¿Qué libertad tienen los quiteños? Claro. ¿Qué libertad en estos momentos tenemos los ecuatorianos? Si no pueden sus familias salir a pasear tranquilamente. Entendamos, estas políticas torpes también nos ha robado la más elemental libertad, porque nos ha robado la seguridad. Cuando surgen los estados, Rafael, y recuerda el famoso, digamos, Leviatán de Hobbes, el tema es que para que tú no ejerzas fuerza conmigo, yo no ejerza fuerza contigo, le damos a un tercero, que es el Estado, para que cuide nuestra vida. Pero evidentemente debemos darle todas las capacidades de intervención a ese Estado para que cuide nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Poniéndole un caso concreto. Caí hace, ya deben ser unos 5 meses, de sorpresa al ECU 911, haciendo una tarea de fiscalización. Decidí que sea viernes, decidí que sea quincena y decidí que sea tipo 6 de la tarde, porque ahí se concentran los más altos índices delictivos, si tú quieres. Entonces, primero unas cámaras vandalizadas, pero digamos al final el sistema todavía funcionando, ¿no? No han hecho un esfuerzo de modernización o de mantenimiento efectivo, pero las cámaras funcionando. De incremento, porque faltaban muchas más cámaras. Exactamente. Se habían puesto miles, pero faltaban miles más. Que es lo que voy a hacer, Rafael, cuando sea alcalde de Quito, aumentar las cámaras, aumentar las alarmas comunitarias, crear comités barriales, y si tanto este gobierno neoliberal creyendo que, porque ellos han pasado de la austeridad al austericidio, nosotros lo que vamos a hacer en nuestro plan de trabajo para la alcaldía de Quito es invertir todo lo que fuera necesario para mantener y adecuar las UPCs existentes o para crear nuevas unidades de policía comunitaria en nuevos focos donde hoy sean nuevos focos de delincuencia, para que la policía vaya ahí. Y conecto con el ejemplo, para que no suceda lo que me sucedió viendo en el ECO 911. Digamos que al final ahí está el Parque de la Magdalena, ves que puede darse un robo, ya de alguna otra manera la gente está entrenada para eso, pero buscas que se despache una policía, ¿cierto? Un patrullero. El problema es que el patrullero no tiene batería desde hace 5 meses. Buscas que se despache una motocicleta. El problema es que no hemos cambiado las llantas de la motocicleta, ¿no es cierto?, hace 1 año. Entonces, termina herido. Y este tema, Rafael, salió la persona responsable de ambulancias del ECO 911, que en realidad es del Ministerio de Salud, pero está contraparte ahí. Y me dice, ve, yo al final quiero decirle, la mitad de ambulancias previstas para Quito, la mitad desde hace 5 años está en la mecánica. Date cuenta, a Rafael, así a tono de adivinanza, ¿sabes cuánto se demoran en promedio en dejar a un herido que fue recogido en esa Plaza La Magdalena en una casa asistencial? Los tiempos de respuesta para llegar al lugar, ¿no?, los habíamos reducido a menos de 12 minutos. Porque planificamos sobre su circuito. Porque lo obligamos a coordinar con el ECO 911, porque antes tenía un accidente de tránsito, la ambulancia del Cuerpo de Bomberos podía estar a 100 metros, pero tenían que esperar que venga la ambulancia de la Comisión de Tránsito, lo que fuere, ¿no? Era una barbaridad. Si había un accidente, la de la policía, pero no atendían los bomberos, etcétera. Aquí la ambulancia más cercana tenía que ir al lugar del problema, del incidente, y aumentamos el número de ambulancias. Entonces, mejor coordinación, más cantidad de unidades, mucho mejor servicio, bajó muchísimo el tiempo de respuesta, pero volvimos a tener repúblicas independientes. Se volvió esa política, entendamos el daño que nos han hecho, esa política del reparto, conceder lo que todos los grupos quieren. Entendamos que la autoridad tiene que velar por el bien común, no por el bien de la Fuerza Armada, de la policía, de los bomberos, por el bien común, de todas y de todos, respetando derechos humanos por el bien común. Pero los gobiernos débiles, irresponsables, entreguistas, para no hacerse problema, Fuerzas Armadas, me exigen esto, tengan un ministro ex general para que todo quede ahí en casa.
Policía, para que no me molesten, ponles un general de policía para que esté a cargo de la policía y todos se curan entre ellos, espíritu de cuerpo, etc. Medio de comunicación, derógale la ley de comunicación, háganle lo que le da, Autorregulación. permítanles hacer lo que le da la gana, pongan a sus parientes en cargos diplomáticos, elimínales impuestos como hicieron con el impuesto a la importación de papel periódico para que no me molesten. Incluso burocracia poderosa, burocracia del Banco Central, devuélvele los edificios que nunca vieron tener, pero para que nos apoyen y se queden calmaditos. Y así destrozan al país. No tenemos unidad nacional, no tenemos proyecto nacional. Y eso es también lo que está faltando en Quito, falta de identidad a la que me voy a referir, pero para que la gente que nos ve no se quede con la duda. ¿Sabes cuánto se demoran hoy en promedio en dejar a un herido en una casa asistencial? 5 horas, Rafael. Más rápido llega a pie el herido. Pero claro, 5 horas. ¿Y por qué? Porque van y no tienen paracetamol, van y no tienen los insumos necesarios. En esta casa le dicen no puedo, ¿no es cierto? Y ese es el drama que estamos viviendo en Quito. Pero mira, ese es el viejo país. Cuando yo recorrí el 2006 el país, primero a los centros de salud, créeme, literalmente, los médicos me decían, cuando quería visitarlos como candidato, las enfermeras, porque casi ni siquiera había médicos, aquí ni entra, aquí no hay nada. Eso me respondieron, no te estoy inventando, eso lo viví. Luego, como presidente, no me dejan salir. Venga, presidente, y mire el nuevo tomógrafo, y mire la termocuna, y mire esto. Es un orgullo que se sentía. Los patrulleros no tenían gasolina, no tenían llantas. Yo vi policías durmiendo en el piso, que se alimentaban por las tarrinitas que les llevaba el barrio, que tenían que hacer colecta en el barrio para ponerle gasolina a las motos. Volvimos a ese viejo país. Pero ¿sabes qué, Rafael? Yo me acordaba de una anécdota, les suelo contar cuando estamos, por ejemplo, en un barrio. Una vez fuimos a visitar un hospital, yo te acompañaba, y al salir, ¿sí? Tú preguntaste, ¿y esa puerta por qué está cerrada? Era una puerta en la sala de espera, era el baño. Los baños incluso que estaban destinados a la gente. Es una cosa, digamos, sencilla, pero que habla del presidente que se preocupaba porque los bienes públicos efectivamente estén al servicio del público. Pero Rafael, te quería decir, porque yo creo que es muy importante darte la visión, además en conjunto, sobre todo a nuestra ciudadanía. Punto, seguridad, prioridad para Quito y para todos los ecuatorianos. Exactamente. Lo voy a poner así. Nosotros hemos venido, primero, consolidado, ahí siguiendo tu ejemplo, un equipo de los mejores hombres y las mejores mujeres que viven en Quito para afrontar los temas que tenemos. Y tenemos un equipo de primero que esa me parece importante. Lo segundo, hemos venido trabajando en 22 ejes programáticos. Ahí está el turismo, está el trabajo, está la innovación, está la economía popular y solidaria, está la salud, está la educación, está el hábitat, pero los hemos concentrado en 5 grandes propuestas, 5 con las que buscamos transformar la vida de los quiteños y las quiteñas, y que esa carita de Dios. El otro día me decían esto, simplemente, Rafael, para conectarme con tu frase. Una señora en un barrio, me parece que en ese momento era en la Ecuatoriana, me decía, la carita de Dios de día se convierte en la política de terror en la noche. Así está sintiendo en este momento la gente de Quito. Pero te decía que esos 5 temas son, primero, ya lo señalé, hábitat, seguridad y convivencia ciudadana, porque claro que es invertir en la infraestructura, pero también recuperar valores de solidaridad, convivencia, digamos, vecindad y acción colectiva. El segundo es más grande porque ahí se requiere apoyo del gobierno, porque la orientación de la policía en nuestra época era una policía comunitaria, claro, trabajando con la comunidad. Ahora es el terror de la comunidad. Exactamente, una policía que además todas las instituciones, Rafael, no hay quien se salve. Siempre se han salvado históricamente iglesias y militares, pero hoy todas las instituciones tienen nivel de credibilidad del 3, del 2%. Es una debacle para la institucionalidad del país. Como sociedad. El segundo te decía que es un componente grande donde está trabajo, economía, producción, innovación y emprendimiento. Déjame ponerte 2 ejemplos nada más. Ya tiene Quito un capital semilla, pero vamos a duplicar al menos ese capital semilla y acompañar a los emprendedores, que hoy hay muchos jóvenes, digamos, que buscan emprender, los 3 primeros años que se suele llamar el Valle de la Muerte para los emprendimientos. Déjame ser abogado del diablo. ¿Y dónde vas a sacar los fondos para qué? ¿Sabes cuál es el nivel de subejecución anual, Rafael? Cerca de 200 millones de dólares no están ejecutando. Este año 500. Este año 500. Por eso ahora quiteños y quiteñas saben que no miento y están empezando a pintar las cosas, lo que fuera. Pero primero claro que le falta plata a la ciudad, pero la que tienen, Rafael, nuevamente son inútiles, las 3 últimas alcaldías, y tienen un nivel de no ejecución de su presupuesto cercano a los 200 millones de dólares. Entonces te decía, aumentar ahí, por ejemplo, capital semilla, juntar con capacitación, pero también sueño con un Quito, y así lo estamos soñando todos los quiteños y quiteñas. Yo empecé con un portafolio de inversión sobre la mesa de 5,000 millones de dólares. Lo hemos aumentado, Rafael. Para Quito solamente. Para Quito solamente. Es fuerte. Que no significa seguramente que haremos todo, pero ya es, ¿no es cierto?, una base para que los... También hay una planificación, una visión integral y de largo plazo. Porque yo amo a todas las ciudades de mi país. Somos 221 cantones, pero evidentemente como alcalde de Quito, mi objetivo será que Quito se codee con el resto de capitales de América Latina. Bueno, en belleza Quito, sin lugar a dudas, es la ciudad más bella, la capital más bella de América Latina, y la dejamos como la capital más segura también de la región. Pero también será la más pujante, ¿no es
es cierto? Estoy seguro ahí con el resto de mis compañeros. Quito es bellísimo, te lo digo Quito es sinceramente, bellísimo. Quito es bellísimo. Estoy seguro con el resto de mis compañeros de la El centro Revolución histórico, Ciudadana. la cosa creada por el hombre, pero el patrimonio cultural, pero también el patrimonio natural, ¿no? Ver desde Quito el Cotopaxi, tantas cumbres nevadas, el Cayambe, Antisana, eso es una maravilla. Porque además, Rafael, digamos, también tenemos 221 compañeros y compañeras excelentes, pero pienso el trabajo que podemos hacer con Roque en Cuenca, con Aquiles en Guayaquil, ¿no es cierto? Vamos a lograr, por ejemplo, porque está pasando lo mismo que en los 90, Rafael. ¿Qué pasaba en los 90? El país está en la lona, nadie cree, los presidentes con muy malas evaluaciones y los alcaldes, por ejemplo, con buenas evaluaciones en ese momento. Recuerda el caso de Moncayo, recuerda el caso de Febres Cordero en su momento, Nevó después, porque sí lograron sacar a sus ciudades de esa, digamos, ostracismo Sí, en pero el de que forma estaban. totalmente desarticulada, ir al sálvese quien pueda, agarra lo que puedas, y se perdió el proyecto Nación. O proyectos exitosos que eran proyectos exitosos para este porte de la ciudad y no para la ciudad en Pero su además que conjunto. atraían migración, pues por esa concentración de recursos. A la gente que nos ve yo le digo, imagine las prefecturas con la mayor cantidad de prefectos de la Revolución Ciudadana, las alcaldías con la mayor cantidad de alcaldes y alcaldesas de la Revolución Ciudadana, lo mismo que en las juntas parroquiales rurales. Será rescatar el país, pero esta vez desde los territorios, logrando, y te digo ahí en cambio esa es mi obligación, yo veo, visiono y sueño un Quito, como lo estamos haciendo todos, te decía, que crezca mucho más que el país, ¿no es cierto? Que se codee con... Esto está pasando en varias partes del mundo. Tú tienes a un México, tú tienes a Pero un, ten a un cuidado que Tokio, eso un puede atraer Santiago. migración y los recursos siempre van a ser escasos frente a la nueva población que Ciertamente, se integra, pero por eso, Rafael, ¿no? O es sea, lo que mejor es tener un gobierno central también que tenga una planificación nacional y se atienda a todos los rincones de la patria para proteger los grandes centros receptores de migración como son Quito y Guayaquil. el plan de gobierno que hemos planteado para Quito, y ya estoy haciendo la comparación con los otros para ver dónde están nuestros puntos, digamos, de diferenciación, que son muchísimos, pero somos de los pocos, al menos revisando hacia atrás, que busca la adecuada combinación entre lo urbano, porque los problemas del mundo hoy son urbanos, con los rurales. Los problemas urbanos de hoy, Rafael, son problemas rurales de ayer mal resueltos. Y entonces ahí la combinación de, por ejemplo, que... claro, porque ¿qué pasó en la pandemia, Sector Rafael? informal urbano, por ejemplo. Exactamente, ¿qué pasó en la pandemia? Nos dimos cuenta en Quito que el 95% de nuestra alimentación no proviene de Quito ni de la provincia de Pichincha. Sin embargo, tenemos grandes extensiones que las podemos poner al servicio de esa producción. Hoy que está inaugurado por la prefectura con nuestra compañera Paola Pavón, que va a seguir haciendo ese buen trabajo, un canal de riego de Envidia, ya tenemos áreas productivas que van a servir, nutrirnos a nosotros de alimentación, lo Sí, más básico y lo más muchas veces elemental. los mejores alcaldes de esos centros receptores de migración, Quito y Guayaquil, son los que den adecuado trabajo en el campo Claro. para parar esa migración. Entonces necesitamos un sector rural, porque Quito, permíteme ahí un paréntesis, Rafael, incluso a ti mismo te debe pasar a veces, a mí me pasaba, hasta que, digamos, he ido interiorizando mapas, si tú quieres mucho mapa en la cabeza, Quito suele ser vista como ese chorizo que nos quita la vida en el tráfico de norte a sur y de sur a norte, o viceversa. 44, 45 kilómetros de longitud. Exactamente. Pero Quito, Rafael, es todo el distrito metropolitano de Quito. Tiene 33 parroquias rurales. Tiene, por ejemplo, una de las 7 reservas de biosfera que es el Chocó Andino. ¿Ya? El 70% del Chocó Andino está en Quito, el 70% del territorio. El 30% ya está en otros cantones de la provincia de Pichincha. Pero entonces te digo, si tú tienes un sector rural, porque administrar Quito no va a ser solamente tener buenas políticas en lo urbano, perdón, sino también en lo rural, vas a poder tener alimentación para los quiteños y quiteñas y una producción que pueda exportarse con la inauguración de lo que nosotros hicimos, lo que nosotros mismos hicimos. Recuerda el concepto de la vieja, digamos, los viejos sectores neoliberales, ¿cierto? Las zonas francas. Nosotros cambiamos ese concepto por zonas económicas de desarrollo especial, aprobada para Quito hace unos 8 o 10 años, Rafael, y todavía no ha puesto en funcionamiento, alrededor del nuevo aeropuerto de Quito. Porque le pido a la gente también que piense ese Quito que no tenía obras con el Quito que nosotros impulsamos en nuestro gobierno. Aeropuerto nuevo, 2 accesos viales de primer mundo. Con mucha mala fe criticaron el acceso por la vía Collas, cuando ese fue un proyecto municipal, estudios mal hechos, que nos presentaba 80 millones y acabó costando 200 millones. Sobreprecio, eso no es sobreprecio, eso es reajuste de contrato, sí, por estudios mal hechos, pero por ayudar a Quito, porque en ese momento no había otro acceso, Es que por no hay... ayudar a Quito. Mira, te pongo un ejemplo, el aeropuerto de Berlín fue programado para el 2012 con un presupuesto total de 2.200 millones de euros. Recién se pudo inaugurar en 2020 con 8.200 millones de euros, ¿no? Y en Alemania, ¿te imaginas? Entonces puede pasar esas cosas,
pero en Ecuador convencieron a la gente, dañando el corazón a ciertas personas, que era corrupción. Eso no es corrupción, eso puede pasar. Porque además depende con quién lo dicen, pues en el propio digamos, país, no hicieron lo mismo cuando en época de Rodas, porque seguramente uno debe entender lo que son los costos hundidos, pues si ya está hecha una inversión ahí, yo lo que tengo que hacer es ponerlo en funcionamiento. El metro subió, me parece que al inicio fue como de 2.000 millones. un poquito más, pero subió a 2.500 millones, sí, subieron casi 1.000 millones de dólares. Y Rafael, aquí sí yo le quiero plantear a quiteños y quiteñas que estemos totalmente alertas. No sé cuándo terminemos publicando esto, pero voy a hacer incluso unas declaraciones muy fuertes, sumando hasta los otros candidatos y candidatas, porque quieren inaugurar de la manera más mediocre el metro de Quito, cuando, por ejemplo, Rafael, en México, y hace poco estuve haciendo un video, lindo video en México, tienen integrados 7 sistemas de transporte en la Ciudad de México. El metro, el metro que tenemos en Quito, trolebús que tenemos en Quito, buses articulados que tenemos en Quito, bicicletas que tienen 500 bicicletas arrumadas dañándose, Rafael. Y, por ejemplo, quieren aprobar ahora el metro de Quito, que empiece su funcionamiento, que vayas tú con los sueltos a estar pagando ahí en la casilla, cuando en el mundo, tú vienes de Europa, Rafael, en el mundo tu billetera es una tarjeta. De hace décadas, pues. Pero de largo. Del año 70. Y es la que te debería permitir, porque este tema también, fíjate que he estado reflexionando mucho, y seguramente tú lo tenías en mente, pero una de Te iba las... a preguntar sobre el metro. Una de las mejores políticas sociales será nuestra política de transporte. ¿Por qué? Permíteme poner el ejemplo para la ciudadanía. La gente que más plata gana suele, por la plata, porque gana más, suele lograr arrendar más cerca de su punto de trabajo. Pero en cambio, la gente que menos plata gana, porque justamente gana menos plata, le toca buscar arriendos baratos en los que técnicamente se llaman sectores urbanos marginales. Pero esta gente que más plata puede irse o a pie o solamente toma un viaje, digamos, un pasaje de bus de 15 minutos para llegar a su puesto de trabajo. En cambio, quienes menos ganan tienen que pagar hasta 3 veces de pasaje para moverse al mismo punto. Digamos que el uno es el jefe y el otro es el que hace ahí las tareas, por decirte algo, de limpieza de su oficina. Y al que más gana tiene la posibilidad de tener más cerca su servicio, su propio trabajo, y el que menos gana, la propia ciudad, aumenta los niveles de inequidad sobre esas familias. Por lo tanto, tiene que gastar 3 pasajes, esto no es una exageración, gasta el triple por dirigirse al sitio de trabajo, donde gana seguramente 3 veces menos. Tiene agua potable, paga algo por el agua, pero bajo. El que no tiene agua potable tiene que pagar tanquero y le cuesta 5 o 6 veces más. Eso pasa siempre. Y por eso es que en regularización de barrios, Rafael, también, hoy estamos en el 1 a 1. Hay muchos barrios que no son regularizados en Quito, y en el 1 a 1, primero los barrios se demoran, digamos, años en su regularización. Segundo, se presta para la corrupción, porque hay funcionarios que le dicen, a ver, yo le pongo la carpeta más arribita, pero ¿cuánto hay? Va una barbaridad. Entonces estoy planteando, por ejemplo, un mecanismo masivo de regularización de barrios. Eso sí, con una transitoria de unos 10, 15, 20 años de no regularizar ninguno más, para que no termine siendo fuente Porque de... nunca debieron existir esos barrios irregulares si hubiese habido adecuada planificación urbana. Y ese es uno de los grandes talones de Aquiles para el desarrollo del país. La debilidad en la planificación urbana. No habrán recursos que alcancen si seguimos teniendo ese crecimiento desordenado, caótico de las ciudades, van a un pantano y después hay que poner relleno, servicios, viven peor ellos y cuesta mucho más para todos. Siempre lo interesante de conversar contigo, Rafael, es que uno va abriendo el panorama, pero vuelvo sobre esos 3 elementos, ¿no? Entonces te decía, en el segundo eje, 5.000 millones de dólares de inversión. Cuando estábamos en el gobierno, se hablaba de que cada 25.000 dólares podía crear un puesto de trabajo. Hoy los datos técnicos dicen que están entre 33.000 y 35.000, así que estamos creando fuentes de trabajo para la ciudad ahí. Tercero, el tema de bienestar, derechos y protección social. Si bien no es la competencia central, tú sabes, yo soy muy defensor de las competencias claramente identificadas en su nivel de gobierno, pero el desarrollo infantil tiene que ser una política de Estado. Y si de manera complementaria, porque esto ya hacía el municipio, puede colaborar, ¿no es cierto?, con capacitación, por ejemplo, en sitio de desarrollo infantil integral, comprometerse con un buen trabajo de erradicación de violencia contra las mujeres, estará en nuestro tercer eje. El cuarto, movilidad sostenible. Debemos asociar, Rafael, el concepto de movilidad a calidad de vida. Si ese ejemplo que te pongo de alguien que vive, por decirte algo, ¿no es cierto?, en Atucucho y que toma 3 buses y se demora 2 horas en llegar a su puesto de trabajo, su calidad de vida está absolutamente deteriorada. Por lo tanto, en eso debemos primero... Son los peores impuestos para los pobres. Los peores impuestos. Entonces, ahí hay que tener absoluta claridad. Primero, transporte público de calidad, inaugurando el metro como una columna vertebral y permitiendo integrar todos los sistemas al metro. Segundo, el tema de peatón. Tenemos una ciudad pensada para los carros, absolutamente hostil con el peatón.
va a hacer la planificación y el desarrollo urbanístico para el peatón, tercer lugar para el ciclista, y claro, habrá que darle una salida también al quiteño, la quiteña que va en carro, pero cambiando la política, Rafael. Pero mientras menos se utilicen los carros, mejor. Ojalá todo el mundo pudiera transportarse en bicicleta, pero eso también es generar una cultura de respeto al peatón y al ciclista. Y en eso invertiremos mucho. Recuerda alcaldías, estoy pensando la de Antanas Mocos en su momento, un eje fundamental fue educación cívica, educación ciudadana. Y entonces el respeto... ¿Te acuerdas cuánto yo insistí en el gabinete y muchos no me entendieron los conceptos? Claro, porque los Pedí cambios culturales... Campaña, publicitaria al respeto al peatón, al ciclista, y me presentaron unos productos comunicacionales terribles. Y el quinto eje es tener un territorio intercultural. Territorio intercultural, te hablo desde el respeto a las diversidades, ¿no es cierto?, de pueblos, de etnias, nacionalidades, pero sobre todo, Quito tiene, Rafael, de largo para tener oferta cultural todos los días del año. Pero por supuesto. Pero de largo. Vamos a inundar de oferta cultural desde los barrios. Y todo eso sirve para mejorar la seguridad, porque algunos creen en su visión mediocre que combatir la seguridad es darle más pistola a la policía. Por el amor de Dios, es tener más parques, tener más actividad cultural, más actividad deportiva. Todo eso mejora la seguridad. Una ciudad más segura no es la que más uniformados tiene en la calle, es la que más gente utiliza el espacio público para entre todos cuidarnos. Hay un gran rol de los municipios. Totalmente. Y además, de este dato no te di que es muy importante, tú siempre le pones mucha atención a este tema, son de las cosas que nos desgarran. Quito es hoy, después de Manta, la segunda ciudad donde más temprano empieza el consumo de drogas. Uy, ¿sí? qué terrible. Cultura y deporte terminan siendo antídotos para eso. Por supuesto. En Iztapalapa, una municipalidad que está en el México, en la Ciudad de México, por ejemplo, tienen unos centros que ya he tomado la idea y los vamos a implementar. Se llaman Utopía, unidades de transformación. ¿Qué tienes ahí? Tienes, por ejemplo, actividades deportivas. Pero claro, Quito tiene un fenómeno brutal de deporte barrial, pero solamente de fútbol. Deporte no es solamente fútbol. Yo soy futbolero, he jugado en Liga Barrial, pero también... No me dio paquete, Pavel. No me con pero digamos que juego mejor de lo que usted canta. Bueno, esa referencia no es válida. Digo para es que la un gente... mínimo que cualquiera lo supera. Pero digo, vi ahí, por ejemplo, mujeres en una escuela de box. Lindísimo, ¿no es cierto? El otro día en Atucucho, fíjate, Rafael, cómo es la lógica de nuestra ciudadanía cuando la exclusión ha sido tan grande, ¿no? Nos decían que nos permitan entrar ahora más barato a la piscina del Municipal Tenis que está ahí al frente de la Carolina. Entonces le digo, ¿y por qué no aquí la piscina? Porque en esos centros de Utopía, que podríamos tener al menos unos 5 o 6 bien distribuidos territorialmente en la ciudad, que haya, por ejemplo, una piscina, que haya actividades, como te decía, polideportivos. Exactamente. Los polideportivos municipales. Nosotros hicimos polideportivos del Ministerio de Educación, un proyecto piloto en Machala. Ahí está abandonado. Me he comprometido con un coliseo en el sur de Quito que no lo tiene, junto a un polideportivo que permita todas las disciplinas. Un campo del Milenio, ¿no? Donde era la estación de línea, ya se está invadiendo, vendiendo, parcelando esos terrenos que eran claves, estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Hace poco estuve con Pedro Jaramillo, recuerda, donde hicimos gran cosas. Nuestro gobierno hizo gran cosas por Quito, en asocio también cuando podíamos trabajar con la alcaldía. Rehabilitamos algunas casas, incluso unas que ya no eran patrimoniales, las tumbamos para que pueda haber espacio público. Todo, absolutamente todo, Rafael, totalmente, si tú quieres, destrozado. Claro, en el centro histórico de Quito, que es una maravilla, aunque yo digo que Quito tiene muchas maravillas, no solo sí, el centro histórico de Quito. Es una maravilla. Es único, el mejor, el más grande y mejor conservado de América Latina. Y te acuerdas que tratamos de repoblar, no nos alcanzó el tiempo, de rehabilitar casas para que vayan allá las embajadas, la misma ONU con el colegio Simón Bolívar, me parece que era, y todo paró, ¿no? Pero todo retrocedió. Hoy votado. Todo retrocedió. Entonces tienes en el Darle centro, vida al centro histórico. tienes guapiado una parte del centro donde van los turistas, evidentemente, pero a las 7 de la noche Nunca tuvimos apoyo de la administración municipal, Rodas ni entendía esas cosas. Nada, a las 7 de la noche es muerto. Si lo que quieres tú es que el centro viva, Quito es una capital que debe estar... a las 8 de la noche, tremendo centro histórico. Debe estar Quito y ese es mi compromiso. Europa, ¿cómo estaría aprovechado? Debe estar ese centro histórico, Rafael, totalmente habilitado y la ciudad 24 horas los 7 días de la semana. Solo así vas a poder, primero, tener más dinamismo económico, convertirla en la capital turística de toda América Latina, porque ese evidentemente es nuestro reto, y sumar un montón de cosas adicionales, ese territorio ecológico también que ambicionamos, así que, digamos, ahí tienes... El centro histórico de Quito es espectacular, a mí me fascinaba ese centro histórico. Es claro que Quito, Pavel, estará en las mejores manos, con tus 5 ejes de trabajo. ¿En qué posición jugabas en el fútbol o juegas? Empecé jugando de delantero, pasaron los años, pasé al medio y ahora ya estoy A mí me dijeron que era un goleador excepcional, solamente por excepción marcaba gol.
No, Bueno, Pavel. debo decirte que si yo podría regresar el tiempo, me dedicaría al fútbol. Fui buen futbolero, jugué en el Deportivo también era- Quito, en el ¿Ah, América. Sí, Yo también era buen futbolero, pero me partí muy tempranamente de rodilla, ya a los 21 años me que lesioné. apenas inició el gobierno, me acuerdo que jugamos una vez fútbol en el Y círculo cuando militar. todavía podía jugar y ya me dañé la otra rodilla, tuve que Pero parar. después ya no pudiste y fuiste a la bicicleta. Ya, y sí fue al campo de los lesionados permanente. Y solo puedo hacer ciclismo, natación, deportes que no sean de choque. En todo caso, Pavel, muchísima suerte en este nuevo desafío. Gracias, Quito Rafael. te necesita, sinceramente. Quito necesita alguien con capacidad y entrega, ¿no? Para sacar adelante a la ciudad. Cuánta improvisación había en los últimos años y ahí vemos las consecuencias. La carita de Dios en uno de sus peores momentos de la historia, pero saldrá adelante de la mano del liderazgo, con el liderazgo de Pavel Muñoz. Y junto con agradecerte por esta invitación, si me permites darle un mensaje final a quiteños y quiteñas. Soy Pavel Muñoz, candidato a la Revolución Ciudadana y estoy en la lista número 5, pero mi objetivo central es, contrario a lo que pasa hoy en el país, que sembremos esperanza, una semilla de esperanza en cada quiteño y cada quiteña. Que nosotros, mientras haya otros que se empiecen a regar odio en la sociedad quiteña, nosotros haremos lo contrario, sembrar, insisto, de esperanza, de amor, y volveremos a recuperar bienestar, oportunidades, tranquilidad para los quiteños y quiteñas. Y Rafael, con nosotros Quito volverá a ser la ciudad más linda del mundo, te lo aseguro. ¿Quién es en esto, que lo oigan de tu voz, quién es el candidato a la alcaldía de Quito en la Revolución Ciudadana? Pavel Muñoz, ¿a quién le queda duda? Obviamente. Hay algunos que, ¿no es cierto?, buscan pero, cobijarse. Si Yunda fue un desastre su alcaldía. Hay algunos que buscan y con mucha mala cobijarse. fe trataron de identificarlo con nosotros cuando Yunda, por el contrario, ¿no? En forma totalmente descoordinada, si tú quieres, se lanzó. Nuestra candidata en esa época era una mujer. Entonces, que nadie se engañe y nosotros no vamos a apoyar una administración tan desastrosa como fue la de Jorge Yunda. Candidato de Revolución Ciudadana, lista 5, se llama, que a nadie le quede duda, Pavel Muñoz. Y como le decía, este es el podcast de Correa. Gracias, Rafael.